¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo nos encontramos el día de hoy? Me da mucho gusto saludarles. La verdad es que hoy tenemos un tema muy interesante. Lo he venido platicando con ustedes. Me han platicado, me han comentado, sobre todo cuando se han consignado, y lo voy a decir tal cual, consignado, porque así se le dice, el expediente y la autoridad en este caso tira por un delito y la apelación dicen que no es por ese lado, en fin. Por eso hoy, antes de entrar al segundo tema, que es de la apelación, y qué pasa cuando se consigna, y ojo con lo que hago entre comillas, esa consignación, que hoy vamos a aclarar, que espero que quede bien explicado, ¿qué es el ejercicio de la acción penal? Es decir, el ejercicio de la acción penal en el nuevo sistema adversarial, ¿en qué momento se realiza? Vamos a analizar en qué momento se hace y bajo qué circunstancias y características en el sistema antiguo, tradicional o inquisitivo, pero en el nuevo sistema adversarial, cómo se realiza y cuál es la diferencia. Y como siempre me gusta arrancar con ustedes, arranquemos con la Constitución. Bien, vamos a ver muy claramente lo que dice el artículo 21 de la Constitución. Dice, la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías. Eso está muy claro, lo que establece el artículo 21 de la Constitución, y te dice que, bueno, la policía va a actuar bajo el mando del Ministerio Público en el ejercicio de esta función. Hasta ahí está muy clara el concepto, bueno, la definición que tenemos en la Constitución, que es la que manda, y bueno, también te dice que el ejercicio de la acción penal se realizará ante los tribunales que corresponda a través del Ministerio Público. Vamos a ver que en el sistema nuevo, en el sistema adversarial, ya no tan nuevo, también existe en el caso de los particulares. ¿En qué caso se puede dar? Bien, vamos a ver cómo era en el sistema tradicional y qué te dice, ¿no? Características primero, decía que inmediatamente que aparezca de la versión previa que fue llenar los requisitos, ojo, que se establece en el artículo 16 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, entonces se puede ejercer acción penal. Y también te dice también que pueda procederse a la detención del acusado. Recordemos que en el sistema antiguo, en el sistema tradicional, en el sistema anterior, era muy importante, se creaba la orden de aprehensión o la comparecencia. Vamos a ver la excepción a la regla un poquito más adelante, pero sí es importante lo que marca en este caso la mayoría de los artículos, los códigos penales, los códigos sustantivos de las diferentes entidades federativas. Y también nos dice que una vez cumplido con esos dos requisitos ya mencionados, el Ministerio Público va a ejercer la acción penal, ¿verdad? Como lo decía hace un ratito, aquí tenemos una excepción, en este caso, a la regla. Aquí hablamos cuando ya estén todos los requisitos del 16 y como segunda parte, que el delito por el cual se está actuando pueda ser posible de que se ejerza una orden de aprehensión, es decir, no sea de comparecencia y se detenga al sujeto. Entonces, para el ejercicio de la acción penal, te dice la excepción a la regla que normalmente también se tiene en los códigos sustantivos, dice que no será necesario que se den los requisitos que exige precisamente el artículo 16 de la Constitución y te dice claramente cuando el delito no merezca pena corporal. Mucho ojo, porque en el nuevo sistema ya sabemos que las medidas cautelares en qué momento se dan. Pero como solamente me quiero hoy trabajar con ustedes en el ejercicio de acción penal, vamos a centrarnos en este tema. Por eso nada más lo quise mencionar, la excepción de la regla. Y dice que siempre de la versión previa resulte la práctica de un cateo o la recepción de una prueba fuera del Estado, que son dos de las características que tenemos en este sentido de esta excepción de la regla. Mucho ojo, no nos vamos a meter a la excepción de la regla, sino lo que estamos estableciendo aquí para el ejercicio de la acción penal, comentando, tenemos entonces, ¿cuál sería? Bueno, ya esté reunidos los requisitos que establece el artículo 16 de la Constitución y el delito merezca pena corporal. Ahí estamos para el ejercicio de acción penal. Entonces, ¿cuáles son las características? Que esté el artículo 16 de la Constitución, que el delito sea pena corporal
y que hablemos ya en la consignación, en este caso en el ejercicio de la acción penal, que el Ministerio Público ya hable de la clasificación. Ahora vamos a escuchar en concreto lo que la mayoría de los artículos, la mayoría de los códigos adjetivos de las diversas entidades federativas contienen en el ejercicio de sus facultades del ejercicio de la acción penal. En ejercicio de la acción penal, corresponde al Ministerio Público: 1. Promover la innovación del procedimiento judicial. 2. Solicitar las órdenes de comparecencia para preparatoria y las de aprehensión que sean procedentes. 3. Pedir al aseguramiento precautorio de bienes para los efectos de la reparación del daño. 4. Rendir las pruebas de la existencia de los delitos y de la responsabilidad de los acusados. 5. Pedir la aplicación de las sanciones respectivas. Y 6. En general, hacer todas las promociones que sean conducentes a la transmisión regular de los procesos. Como ustedes escucharon, vemos en la primera es incoar el procedimiento, solicitar las órdenes de comparecencia y las órdenes de aprehensión, y entre otros puntos, bueno, ya vimos la reparación del daño y en fin, pero nos vamos a centrar en el ejercicio de acción penal. De lo que acabamos de escuchar, esto es lo que se tiene que hacer, cuáles son sus obligaciones por parte del Ministerio Público en el sistema antiguo. Ahora bien, cuando hablamos de la clasificación del delito, ¿a qué se refiere en esta parte el código? Es decir, los diferentes códigos. ¿Qué tenemos que considerar? ¿Y qué debe ser el contenido de la consignación? El contenido de la consignación, como ustedes saben, realmente es un oficio que se firma, donde se da a conocer la determinación, pero ¿qué es lo que dice en sí, en este caso, la mayoría de los códigos? ¿Qué se debe de tener? Escuchemos. 1. Clasificar el o los delitos que a su juicio se integran. 2. Señalar las conductas que los tipifican. 3. Señalar los preceptos de derechos que los determinan y fundamentan, poniendo los detenidos a disposición jurisdiccional competente, internados en el establecimiento correspondiente. Bien, como acabamos de escuchar, lo tenemos muy claro. Primero, clasificar el delito por el cual viene a ejercitar la acción penal en el mismo escrito. Mucho ojo. El oficio y el ejercicio de la acción penal, su determinación, en un solo escrito, clasifican el delito que a su juicio se integran, los que se pueden dar, y luego señalan las conductas, ¿sí?, que supuestamente se tipifican. Y aquí muy importante, señalan también los preceptos de derecho que los determinan y su fundamentación, es decir, en un solo acto jurídico, en una sola actuación, se va al Ministerio Público y se realiza. Aquí la diferencia, lo hemos platicado en otros temas, como por ejemplo la sentencia, que se divide en dos partes, muy similar va a pasar en el sistema adversarial. Pero es importante establecer sobre todo este tema, que la consignación en el oficio donde dices, quiere hablar de aprehensión al juez que lo va a leer, ahí viene especificado la clasificación, la conducta, qué es lo que debe de tener. Si se dan cuenta, no es muy amplio, nada más dice la clasificación del delito, ¿sí? Y también las conductas que lo tipifican. No pide mucha exigencia porque recordemos que se pedía más que nada cuando se dictaba el auto de formal prisión. Pero bueno, si hay una exigencia, ¿dónde? Para que cuando la parte se presente y era detenida, en la preparatoria, bueno, ya saben ustedes cómo era el sistema antiguo, ya sabía de qué se estaban acusando, se daban a conocer en ese momento el pliego de lo que estaba ya consignado, la determinación, es decir, ya no la podía variar. Ahora bien, ya que vimos esta parte, ahora vamos a ir a lo que dice el Código Único. ¿Qué es lo que nos dice el Código Único? Y escuchemos lo que dice en el artículo 211. Sistema adversarial. Artículo 211. Etapas del procedimiento penal. El procedimiento penal comprende las siguientes etapas. 1. La de investigación, que comprende las siguientes fases. A. Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente
y concluye cuando el imputado queda a disposición del juez de control para que se le formule imputación. Escuchamos esta parte y nos queda muy claro que se inicia con la denuncia o la querella, pero se continúa esta primera audiencia inicial cuando ya está frente al juez para efectos de la imputación. Mucho ojo, y aquí nos preguntamos, entonces, a ver, tengo duda, el ejercicio de acción penal, ¿en qué momento lo realiza la fiscalía? Aquí te está diciendo, ¿sí?, cuáles son las etapas del inicio, la querella y cuando el imputado es puesto a disposición. Pero ¿en qué momento el imputado sabe de qué se le acusa? Recordemos que no es un principio, pero es una característica del sistema adversarial. La oralidad hay que ponerlo de frente. El fiscal tiene que decirle a la persona de qué lo estoy acusando y de frente y explicar. No leer, que es lo que comúnmente vemos de los fiscales. No leer, sino explicar, sin tanto formalismo, sin tanta retórica como antiguamente era, sino explicar de manera breve, concreta, los siguientes requisitos. Y ahorita lo vamos a ver claramente. Aquí vemos en primera instancia lo que es el ejercicio de la acción y se inicia, y aquí lo que establecemos la característica, con la solicitud de citatoria audiencia inicial. Fíjense, hace un rato decíamos que en el caso del ejercicio anterior, en el sistema tradicional, el sistema antiguo, el sistema inquisitivo, bueno, en fin, se hacía el oficio, pero iba aparejado de una vez la acusación, y digo acusación, es decir, para que los que no son abogados entiendan de qué se le va a seguir el juicio. ¿Sí? En la acusación ya sabemos los que somos abogados, que realmente se lleva en otro momento procesal, pero bueno, ¿de qué se le está acusando? ¿Sí? ¿Cuáles son los hechos y cuál es la conducta que se le atribuye en el sistema inquisitivo, el sistema tradicional, el sistema antiguo, como lo quieran ver? En el nuevo sistema no. Aquí se pide, y lo dice muy claro, el ejercicio de la acción penal inicia con solicitud de citatorio de la audiencia inicial, que es lo que acabamos de escuchar. Y luego dice, una vez puesta a disposición del detenido ante la autoridad, ¿sí?, cuando se solicita, por ejemplo, orden de aprehensión o comparecencia, ojo, aquí no se pierde la dirección de la investigación por parte del Ministerio Público. Mucho ojo. Inicia cuando se solicita la audiencia para formular imputación. Pero hasta ese momento, el Ministerio Público, el fiscal, no ha realizado todavía un análisis ante el juez y la persona tampoco lo sabe de la clasificación del delito. Para esto viene la segunda etapa que se va a dividir en dos y escuchemos lo que dice el artículo 311. Artículo 311. Procedimiento para formular la imputación. Una vez que el imputado esté presente en la audiencia inicial, 1. Por haberse ordenado su comparecencia. 2. Por haberse ejecutado en su contra una orden de aprehensión. 3. Ratificado de legal la detención. 4. Después de haber verificado el juez de control que el imputado conoce sus derechos fundamentales, su caso, el Ministerio Público expondrá al imputado el hecho que se le atribuye. 1. La calificación jurídica preliminar. 2. La fecha. 3. Lugar. 4. Modo de su comisión. 5. La forma de intervención que haya tenido en el mismo. 6. Así como el nombre de su acusador. Muy bien. Como ya escuchamos, es importante. Aquí cuando ya se enfrente la fiscalía, el fiscal, el Ministerio Público, ya en ese momento, ¿qué le tiene que decir al imputado? ¿De qué se va a enterar? Le va a decir primero la clasificación jurídica preliminar. Vean cómo cambia del otro, de lo anteriormente que se dijo. Aquí sí la clasificación jurídica preliminar, en el otro no era tan concreto como este que tenemos. En este caso, la fecha, dónde fue cometido, el lugar, lógicamente, cuál fue su modo de comisión, la intervención que haya tenido. Miren, yo tengo la oportunidad de ver algunas imputaciones y veo que se ponen a leer y abogados que sean litigantes siempre hagan una. Recuerden que se pueden realizar preguntas a la fiscalía para que precise precisamente la imputación. Es decir,
Si acusan a alguien de un delito, por ejemplo, que sea de omisión o de comisión por omisión, pues es importante saber la participación, cómo la realizó esa omisión. Firmó un contrato previo, tenía la obligación, de acuerdo a la ley, si es un funcionario público, la ley lo obligaba a cumplir y en esa omisión no cumplió. El delito de qué es de dolo, cómo es culposo. Es importante, parece irrelevante, pero créanme, a ustedes, abogados litigantes, les va a servir de mucho. Es de dolo, es de culpa, es de acción, es de omisión. ¿Cómo es? Es perceptivo. O sea, ¿cómo es la norma que me están aplicando? Pero ¿en qué momento se realiza la acción penal? Lo dijimos muy claro, en 2 tiempos. Se inicia, ojo, el ejercicio cuando se pide la audiencia, pero realmente no se está ejercitando todavía como tal la acción penal, sino el ejercicio de la acción penal se viene a cristalizar cuando en audiencia ante el juez, de manera oral, porque es una característica de este sistema, se le dice precisamente la clasificación, la fecha, el lugar, el modo de comisión y la forma de intervención en que haya tenido el mismo. Claro, importante también dar el nombre del acusador, que eso ya lo teníamos en el otro. Ahí está el momento donde se da el ejercicio de la acción penal, es decir, formalmente. El primero es solamente una notificación, quiero formular la imputación. Pero la acusación, vamos a decirlo de esta manera, si me lo permiten, la imputación de saber todos los hechos se da cuando se está frente al juez. Bien, luego entonces hay muchos errores que veo que se han estado cometiendo. Por ejemplo, en el sistema antiguo, ¿qué era lo que pasaba? Si había una orden de aprehensión por robo y abuso de confianza y el juez determinaba que no se daba, fíjense qué importante es, que no se daba el de abuso de confianza, pues ¿qué pasaba? ¿No? Y nada más consignaban por robo. ¿Qué era lo que acontecía? Pues si te ibas en este caso a la apelación, por el hecho de no haber considerado el abuso de confianza, pues te ibas ante la autoridad y el auto formal todavía podía cambiar, mucho ojo. Pero me ha tocado ver en el nuevo sistema adversarial una particularidad que han cometido algunas autoridades en segunda instancia. Dice, pidieron por violación, por ejemplo, por robo y abuso de confianza, y resulta ser que de su análisis en la imputación no se califica como tal, y se van con el auto de vinculación y la autoridad dice no, porque tú lo pediste antes por este tema. Entonces ahí ya lo pueden reclasificar. Está muy confuso, es un tema que iremos a tratar en una próxima sesión, una próxima plática con ustedes, porque es importante establecer, si yo llego como Ministerio Público, inicio, ojo, porque eso fue un caso que sucedió, y pido por robo y abuso de confianza, pero al momento solicito para que se formule imputación, es el caso en concreto, y al momento yo decido solamente realizar imputación por abuso de confianza, es válido. Es válido porque es el momento exacto donde yo estoy ejercitando en sí la acción penal, cristalizando formalmente. Para concluir, lo tenemos muy claro. En el sistema antiguo, desde la consignación se daban a conocer los hechos. En el sistema nuevo, hoy en el sistema adversarial, se da el inicio del ejercicio de la acción penal, solamente es decir, el interés que hay del fiscal, del Ministerio Público, decirle, pues, voy a imputar y decir de qué lo acuso. Mucho ojo con este tema, muy interesante, y sobre todo que definamos el ejercicio de la acción penal. Muchas gracias.